el tema que sigue. Estuvimos viendo lo referente al tema del costo base de la mano de obra y en ese sentido ya vimos cómo calcular el salario real de los trabajadores. Ese salario real dividido entre el rendimiento de trabajo para alguna actividad es lo que ya nos permite calcular el costo final de la mano de obra, que se le llama costo base de la mano de obra, pero ya dentro de cada precio unitario, como ya lo platicábamos en la clase pasada. Con eso cerramos, con lo que estuvimos viendo en la clase pasada, cerramos el costo base de la mano de obra. Vamos a pasarnos al costo base de la maquinaria y equipo. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Muy bien. Entonces, la intención es que comencemos a hacer el análisis del costo base de la maquinaria y equipo. Para eso estoy comenzando a transmitirles, no sé si estén viendo ya una parte del archivo que tiene que ver con una revista de la Facultad de Ingeniería Civil. ¿Sí la están viendo en sus pantallas? Sí. Muy bien, gracias, muy amables. Entonces, este archivo que le estoy mostrando, que no, nada más que estoy tratando de ver porque voy manejando también y estoy ya pasando diapositivas y estoy hablando y todo al mismo tiempo, es la revista de una de las publicaciones que hice en el 2016, precisamente la revista número 6 de julio-septiembre del 2017 más bien, que se publicó y en donde hice un análisis de el valor actual de la maquinaria y equipo, cómo se calcula el costo horario. Y en ese sentido me voy a ir pasando hasta la parte de donde está el documento del artículo. Y si vemos nosotros el índice, bueno, pues por ahí va a estar el índice. Déjenme ver, ahí está. Dice el costo actual de la maquinaria en la ciudad de Morelia, así se llama el artículo. Lo pueden descargar, su servidor ahí está, la publicado en coparticipación con el maestro Wilfrido y con el maestro Ramiro Silva Orozco. Lo hice el artículo. Y esto lo pueden encontrar ahí en la página de la facultad, pero sin embargo, de todas maneras, yo se los envío como parte del material en el Classroom para que de alguna manera lo puedan descargar. Déjenme, me voy hasta la parte que corresponde al artículo para que lo comencemos a ver. Déjame ver. Ahorita que estoy parado aquí. Bien, ahí está. A ver, permítame un tantito, déjeme avanzo. Entonces, bien, entonces la idea es que veamos todo lo que es lo referente a cómo van a calcular lo que es la maquinaria y equipos básicamente, ¿no? Y para ello, básicamente, voy a mostrarles a ustedes este archivo, donde ahí está el inicio de la presentación. Y en resumen, podemos decir que el costo de la maquinaria es un factor importante en los presupuestos. O sea, obviamente es fundamental saber cómo calcular el costo horario de la maquinaria. En ese sentido, pues cualquier construcción, por muy pequeña que sea, pues necesitamos nosotros analizar el costo horario de la maquinaria. O sea, por lo menos tenemos básicamente una revolvedora mínimo que tengamos como maquinaria. Una revolvedora, un apisonador, un malacate, una retroexcavadora, por pequeña que sean las obras. Entonces, sí necesitamos solamente contemplar esto y es fundamental el procedimiento, análisis y el costo real de cuánto nos cuesta la maquinaria ya trabajando, ¿no? Entonces, para eso necesitamos nosotros apegarnos a toda la normatividad vigente que tenemos nosotros para poderlo integrar en los concursos si es necesario. Si estamos concursando, tenemos que apegarnos a toda la normatividad que nosotros tenemos. Cuando hablamos de normatividad de ingeniería de costos, principalmente es el reglamento y la ley de obras públicas y servicios relacionados con las mismas.
En ese sentido, tenemos principalmente ahí en estos dos instrumentos la metodología que debemos de seguir para hacer el cálculo de nuestros costos. Si recuerdan, en la clase pasada ya veíamos lo referente al análisis de los costos y es el título sexto, si no mal recuerdo, de lo que es el reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, que es la ley federal. Entonces, en este título sexto ya veíamos un poco acerca de lo que es la mano de obra. Ahí ahorita se los muestro, nada más de ya estoy por llegar al domicilio. Y ahí es donde se viene y se ve cómo debemos de calcular el costo de la maquinaria. En la misma ley nos establece que el análisis de la maquinaria tenemos que considerarlo, uno, que tiene que considerarlo como si fuese nuevo. Eso es una de las condicionantes que el reglamento y la ley nos señalan, que tenemos que considerar el análisis del costo hora de la máquina como si estuviera nuevo en base a las fichas técnicas de la maquinaria que estemos analizando. Ese sería uno. Dos, que consideremos nosotros en el análisis los rendimientos también igual de consumos como si fuese nueva la maquinaria. Esto porque para poder analizar y comparar entre un concursante y otro, porque vamos a pensar en que una empresa va a concursar o va a licitar y tiene una maquinaria bien vieja, ¿no? Y otro tiene maquinaria nueva, entonces va a ser difícil que se pueda calificar a todos. Uno tal vez ponga un rendimiento o consumos como si la maquinaria fuese nuevo y un rendimiento como si fuese, y el otro lo va a poner al contrario, ¿no? Entonces es difícil que los podamos nosotros comparar. Entonces uno de las condicionantes que pone el reglamento es que consideremos todo como si fuese un equipo nuevo, ¿no? Entonces esa sería la primera observación. Segunda observación que tenemos que contemplar en la vida, tenemos que considerar la vida económica de la maquinaria. La vida económica de la maquinaria va a depender principalmente, uno de los métodos más idóneos para ver cuál es la vida económica de la maquinaria, es la depreciación fiscal. En términos de cuántos años nos diga la ley del impuesto sobre la renta, sería el tiempo que debemos de considerar como tiempo de depreciación de la maquinaria. Lo que fiscalmente nos permitan las leyes para ir descontando el valor que va perdiendo la maquinaria en base al tiempo que va transcurriendo, desde que es nuevo, conforme va transcurriendo el tiempo, pues va perdiendo valor por su uso normal, que eso es lo que nosotros le conoceremos como depreciación de la maquinaria. Entonces, en ese sentido, la depreciación de la maquinaria lo haremos de acuerdo a la depreciación fiscal que marque la ley del impuesto sobre la renta. Bien, ya llegué, espéreme tantito, denme unos segundos para instalarme en la mesa y poder seguir trabajando con ustedes. Entonces, denme unos segundos.
Bien, hola, ¿qué tal? Nuevamente ya me instalé. ¿Me siguen escuchando bien? Sí. Sí, todo bien. Muy bien, entonces gracias y una disculpa ahí por esta tardanza y a veces el tráfico y en lo que se traslada una vez está muy complejo, a veces muy bien. Voy a comenzar a compartir con ustedes lo que es la computadora que ya venía compartiendo nuevamente y comenzamos a ver esta parte. Bueno, ya les decía, no sé si ya lo están viendo ahí el artículo. ¿Ya lo están Sí. viendo? Muy bien, entonces decíamos que el costo de la maquinaria es un factor importante en los presupuestos, ¿no? De cualquier construcción, desde una casa pequeña hasta una obra pública que se realice. Por eso resulta fundamental estudiar el comportamiento, procedimientos y el costo real del mercado, así como hacer el análisis que cumpla con toda la normatividad. Bueno, dice, hay que tener presente que como una parte de la ingeniería de costos son los presupuestos y estos son integrados sobre los precios unitarios que contemplan materiales, mano de obra, herramienta y maquinaria y equipo. Entonces, la maquinaria y equipo es una parte del costo directo que es necesario que nosotros analicemos. Sin embargo, dice, dentro del costo de la maquinaria existen factores a considerar que deben de respetar. Por un lado, hay un marco normativo que ya le estaba comentando, que es el reglamento y la ley de obras públicas, la ley del impuesto sobre la renta y algunos otros normas y leyes que estamos obligados a cuidar, que existen en México. El marco normativo ya es parte de esto, la ley, el reglamento, que ya ahorita comenté, que tendremos que descargarlo del Diario Oficial de la Federación, y en el que dice que esta ley de obras públicas es de orden público y de observancia general. Muchas de las leyes, al momento de verlas así, dice que en forma jurídica no exime a ustedes su observancia. O sea, si tú no lo observaste, ese es tu problema, ¿no? La tienes que observar y es de orden público y de observancia general. O sea, que tienes que aplicar las fuerzas, la ley. Deben ser aplicar los criterios y procedimientos previstos en esta ley. O sea, si ustedes no aplican y se van con los procedimientos que marca el libro de Suárez Salazar, pues ya los podrán descalificar porque no se aplicaron o no aplicaron los criterios que están previstos en la ley y en el reglamento de la ley, ¿no? Entonces, por eso ya es importante que ya les decía que es obsoleto ya el libro, ya no, ya para algunas cosas teóricas sí, pero muchas, la mayoría ya no. Esto de análisis de los costos horarios ya también ya no aplica el libro. Entonces, que para la contratación de las obras deben de integrarse dentro de su proposición de los licitantes, entre ellos el análisis, el cálculo, integración de los costos horarios de la maquinaria y equipo de construcción, y eso se los dice el artículo 44 y 45 del reglamento. O sea, si ustedes no se apegan, en base a este artículo 44 y 45, los pueden descalificar. Bien, siguiente. Que la maquinaria y equipo de construcción, los rendimientos de estos sean considerados como nuevos, que es lo que ya te estaba comentando. Esto está en el artículo 64, inciso A, inciso A, 2C del reglamento. Entonces, tenemos que considerarlo como nuevos. Siguiente, que los costos horarios para la utilización de la maquinaria y equipo de construcción sean determinados por hora efectiva de trabajo. O sea, tenemos que hacer un análisis de cuánto cuesta por hora la máquina. Entonces, en función de eso, esto está en el artículo 65 del mismo reglamento de la ley, en el inciso A, 2F. Entonces, podrán tener ustedes ahí la ley y el reglamento. A ver, déjenme si quieren se los abro. La ley y el reglamento para que lo vean. Déjenme unos segundos, déjenme lo abro. El reglamento de la ley de obras públicas, aquí está. Ok, estamos hablando de lo que es el artículo 62. Bueno, aquí están las 200. Bueno, ahí están. Lo localizan y ustedes lo pueden ver para no entretenerme. Entonces, continuamos. Artículo 65 dice que deben de ser por hora efectiva de trabajo. El procedimiento que nosotros debemos de seguir está en el artículo del 194 al 210 del reglamento. Eso está aquí en el reglamento desde
190 al 210. Bien, ahí lo tenemos. Quiere decir que aquí está, se los muestro nada más rápidamente. Lo que les venía comentando, el título sexto o el capítulo sexto está aquí. Aquí está. Capítulo sexto es el análisis, cálculo e integración de los precios unitarios. Ya veíamos la clase pasada lo referente al costo directo de la mano de obra, que ya lo platicábamos, que ese es el salario. Entre el rendimiento de trabajo nos da el costo de la mano de obra para algún determinado concepto. El salario real, pues sabemos que es el salario nominal por el factor de salario real. El factor de salario real, todo esto aquí cómo se calcula, todo eso lo vimos en clases pasadas. Lo que me interesa es pasarme ahora al costo de el costo de los materiales, pues es el costo del material por el precio del material, así de manera directa, por la cantidad de material que ocupemos, por su precio. Esos serían los materiales. En el caso de la maquinaria y equipo, el costo se hará por hora, se calculará como el precio por hora de la máquina entre el rendimiento de la máquina y ese es el costo de la máquina por hora. El precio de la hora, para calcular el precio de la hora, tendremos nosotros que considerar, 1, la depreciación de la maquinaria y equipo, que está en el 196. Tenemos que considerar el 197 para considerar la inversión, que está aquí, que se calcula con esta fórmula. Debemos de considerar también el seguro de la máquina, que es el 198, y aquí está la fórmula, y así sucesivamente. Entonces, me voy a ir a los apuntes. Entonces, desde el 194 hasta el 210 nos da el soporte, el reglamento de la ley, para calcular el costo de la hora de la maquinaria. Esto lo podemos sintetizar, lo que estábamos viendo, lo podemos sintetizar en lo siguiente. 1. Nos dice el reglamento que tenemos que considerar costos fijos de la máquina. Eso está en el artículo 195. Son los costos fijos, es la depreciación, la inversión, seguros y mantenimiento. Eso es lo que nos dice el 195. Entonces, la depreciación que aquí está, que sería el 1, está en el 196, que ahorita estábamos mostrándoles, es el valor que resulta de la disminución del valor original de la máquina como consecuencia por su uso. O sea, es lo que va perdiendo de valor la máquina año con año, ¿sí? Durante el tiempo que dure la vida económica de la maquinaria. Se considera la depreciación como una depreciación lineal. Los que son contadores podrán haber analizado que las depreciaciones hay de muchos tipos. Nosotros en la ingeniería de costos consideraremos depreciación lineal, o sea, que año con año será constante su depreciación de la maquinaria y equipo, es decir, que la maquinaria o equipo de construcción se deprecia en una misma cantidad por tiempo, por año. Tendremos que considerar la inversión de la maquinaria y de acuerdo al 197, ustedes al momento de invertir en una maquinaria tienen el derecho de contemplar intereses de su capital que ustedes invirtieron, ¿sí? Tienen derecho también de cobrar lo que les cobra el seguro por riesgos de su maquinaria, porque pueden perderla o haber algún siniestro que pueda sufrir su maquinaria y pierden, pues no solamente pueden tener riesgo con el trabajador, sino también pueden perder también la inversión. Entonces, tienen derecho a cobrar un seguro, como si fuese un automóvil, ¿no? Lo aseguran por pérdidas totales, por robo, por accidentes, etcétera. También pueden cobrar mantenimiento. El artículo 199 dice que por mantenimiento mayor o menor que se le tenga que dar a la maquinaria, servicios de afinación, etcétera, alguna pieza que se descomponga o el motor o lo que tengan, pues tienen que cobrar algo de recursos para poder dar el mantenimiento mayor y menor. El segundo rubro del análisis son los gastos de consumo o los costos de consumo que dice el artículo 200. Son los que se derivan de las erogaciones que resultan del uso de combustible o alguna otra fuente de energía, y en su caso lubricantes y llantas. Dice que podemos meter en el 201 por combustible. Lo que gastemos nosotros por gasolina, diésel, por el funcionamiento normal de esa máquina. Otras fuentes, pues en el caso de que sea una máquina que su energía sea eléctrica, pues también podrán ver cuánto es la energía eléctrica que están gastando o cuánto estarían gastando ahí de esos casos, ¿no?
Por lubricante también vamos a tener un cambio por servicio de afinación o por consumo natural de la máquina. Vamos a estarle gastando en lubricante y también por llantas. En el artículo 204 dice que corresponde al consumo del desgaste de las llantas que nosotros podemos considerar. Después tendremos nosotros también por piezas especiales que también sufran desgaste. Podemos también cobrar una parte que es 205. Por la operación, que sería el tercer rubro, que sería por operación, pues el operador que es necesario que estemos utilizando para que pueda estar en funcionamiento la máquina. Bien, vamos a hacerlo el análisis. El caso que analizaremos será para una maquinaria que será una de las máquinas retroexcavadoras que se usan mucho aquí en México, que es la Case 580. Hay varias versiones, pero sin embargo lo haremos para la Case 580 doble tracción de 79 HP. Esta máquina, de acuerdo a los trípticos del proveedor, aparece así con esta información. Les dice cuál es la profundidad de excavación que puede tener esta máquina, el alcance total, la altura de la carga, hasta 4.59 metros de altura para cargar, el alcance, el ángulo de giro, rotación, extensión del estabilizador, fuerza de excavación, ángulo de nivelación, y le dan algunas otras características del fabricante, incluyendo el motor. Ahí podrán ustedes analizar y les dirá que es un motor de 170, de potencia bruta en HP, 79 HP. ¿Sí? Es un combustible, es un diésel, es diésel lo que se gasta, y les da algunas otras características. El tamaño del neumático, el tren de fuerzas y demás. Este tipo de maquinaria, lo primero que tenemos que hacer es considerar o hacer un estudio de mercado. El estudio de mercado es ver cuánto es lo que cuesta realmente la maquinaria. En este ejercicio del artículo se cotizó para el día 30 de agosto del 2016 y normalmente son equipos que vienen de Estados Unidos, y en este caso el costo fue de $72,000 de esta maquinaria. Aquí está una parte de la cotización, aquí está en la imagen, y dice que con IVA $72,000. Esta maquinaria, que son en dólares, tenemos solamente que convertirlos en pesos, pero tendremos que convertirlo usando los indicadores oficiales, y son los que manda el Banco de México. Al mismo 30 de agosto del 2016, el Banco de México ponía un costo del precio del dólar para intercambio de 19.79 pesos por dólar. Si nosotros lo multiplicamos el precio de los $72,000 por el precio de la cotización de la moneda mexicana, del dólar a la moneda mexicana, sería el equivalente a 1,569,783 pesos al agosto del 2016. Si lo vemos ahorita con el precio del dólar actual y más la inflación, más lo que ha aumentado en Estados Unidos el precio de la maquinaria, yo creo que debe andar esta retroexcavadora ahorita cercano a los 2 millones de pesos actualmente. De acuerdo a las llantas que me indica el proveedor, se cotizaron en ese momento, en el 2016, y decía que las llantas delanteras costaba 2,320 cada una, las traseras, que son mucho más grandes, 7,600 cada una, multiplicándolas por 2 cada una, serían un total de 19,840 pesos las llantas. O sea, si le hacemos cambio de llantas, casi 20,000 pesos se ocuparía meterla en llantar la retroexcavadora. Por otro lado, también se cotizaron en esa fecha los dientes de cucharón, del cucharón pequeño, que es el de 24 pulgadas. Se ocupaban 5 dientes con sujetadores, y esos tenían un costo de 4,500 pesos. Se cotizaron también la cuchilla del cucharón de 93 pulgadas, que es el grande, con todo y sus tornillos, y serían 3,500 pesos. El total de piezas especiales que sufren desgaste y que hay que estarlos reponiendo con un periodo de vida son 8,000 pesos. Esas son las piezas que sufren desgaste. Necesitamos nosotros primero analizar la vida económica de la maquinaria.
La vida económica de la maquinaria, bueno, antes, perdón, la vida útil de las llantas primero, la vida útil de las llantas, de las cuchillas y de los dientes de los cucharones puede variar mucho dependiendo en dónde vayamos a hacer a trabajar esa máquina, del tipo de suelo que vayan a excavar, del operador, si forza los dientes y no usa con la inclinación correcta el cucharón y usa de manera perpendicular y lo desgasta de más o lo forza, los puede quebrar hasta los dientes de los cucharones, etcétera. Si es un material abrasivo, o sea, ya hay mucha arena, grava que desgaste o hasta pequeñas rocas que desgasten a los dientes de los cucharones, etcétera, pues todo esto va a ser muy variable, ¿no? Sin embargo, podemos nosotros, de acuerdo a un estudio de campo que yo realicé, podemos considerar que el promedio de vida de las llantas oscila más o menos en 2 años. Entonces, y 1 año para las piezas especiales, o sea, los dientes de los cucharones, etcétera. Entonces, esa sería básicamente la vida útil de ellos, de esas dos piezas. La vida económica de la máquina, hay muchos criterios de cómo considerarlo, que pueden depender del uso de ella, de la máquina, del desgaste físico que pueda llevar la máquina, del mantenimiento que le demos, si le damos un mantenimiento adecuado o no adecuado, y en función de muchos factores va a depender la vida de la máquina. Sin embargo, existen una diversidad de criterios que podemos nosotros considerar, pero el más acertado es el criterio de la depreciación fiscal. La depreciación fiscal de activos fijos, porque la maquinaria es un activo fijo, es un activo. Al momento de que se da de alta una empresa fiscalmente, tiene que dar de alta activos. Entre ellos, si tiene oficinas y son propias, pues es un activo fijo. La maquinaria y equipo es un activo fijo. Y hay algunos otros activos que son desde intangibles también, que pueden ser patentes, derechos, etcétera. Pero bueno, pues cuando se dan de alta, pues la maquinaria es una parte de un activo fijo. La depreciación fiscal de activos fijos es la deducción que tiene derecho los contribuyentes que pagan impuestos al Servicio de Administración Tributaria, el SAT, al considerar contablemente la pérdida del valor que tiene la maquinaria por el desgaste que sufre. O sea, pueden ustedes ir depreciando su activo, considerando cuánto se está depreciando y eso cobrarlo o deducirlo fiscalmente. Entonces, lo que van perdiendo de valor en sus máquinas, no solamente pueden meterlo en su contabilidad como una depreciación fiscal y meterlo dentro de su aspecto contable, sino también ahí es uno de los motivos por los cuales podemos considerar como ese criterio el valor de la vida de la máquina. El activo fijo, dice, es el conjunto de bienes tangibles que utilizan los contribuyentes para la realización de sus actividades y que se demeriten por su uso. O sea, la maquinaria cae en este rango. Es un bien tangible y entonces, por lo tanto, es un activo. Los porcentajes máximos o los cientos máximos autorizados anualmente en esta ley, que es la ley del impuesto sobre la renta, dice que nosotros, en su artículo 34 y 35, nosotros podemos depreciar fiscalmente los siguientes artículos o los siguientes bienes tangibles. 1. Mobiliario y equipo de oficina, dice el artículo 34-35 de la ley del impuesto sobre la renta. Si quieren, pueden consultar, tendrán que descargar su ley del impuesto sobre la renta. Y dice que mobiliario y equipo de oficina podrán deducirlo 10% anual, o sea que 10% pueden ustedes amortizarlo o depreciarlo fiscalmente. Y entonces significa que la vida útil de la maquinaria fiscalmente es 10 años. Si lo estamos depreciando 10% anual. Automóviles, camiones y tractocamiones, 25% anual. Quiere decir que en el 100% serían 4 años. Entonces, 4 años sería la vida útil fiscal. Para equipo de cómputo, 30% anual. O sea, quiere decir que 3.3 años se deprecia su equipo. Y eso, pues, se suena muy lógico, ¿no? Sabemos que la tecnología se pone obsoleta y en 3.3 años tendrían que depreciar su equipo. O sea, de meterlo como una deducción, su depreciación en las pérdidas de su
activo fijo y meterlo en contabilidad y pagar menos impuestos, etcétera, etcétera, y se amortiza ahí fiscalmente. Pero también monetariamente van a cobrar ustedes lo que se va a depreciar, o sea, ustedes no pierden. Si invirtieron $1,000,000 y se deprecia en 4 años, quiere decir que pierden ustedes $250,000 anuales de su maquinaria porque va perdiendo de valor. Pero esos $250,000 tienen derecho a rescatarlos ustedes o a cobrarlos por hora. Lo van a dividir entre el tiempo o las horas que puedan usar la maquinaria y entonces podrán ir cobrando una parte de ese derecho de la depreciación de su maquinaria por hora. ¿Sale? Y de esa manera ya no será pérdida, sino ustedes estarán cobrando esa parte de esa depreciación. Entonces, maquinaria y equipo dice la ley del impuesto sobre la renta que 25% anual. Quiere decir que la vida útil serán 4 años para maquinaria y equipo de construcción. Por otro lado, ocuparemos la tasa de interés. Dice, para el análisis del costo horario se requiere considerar adicionalmente la inversión. O sea, la ley, como ahorita lo vimos, les da derecho a que cobren un interés. Como si fuese un dinero que en vez de meterlo al banco lo invierten en una maquinaria, pues tienen derecho a ustedes a cobrar un interés de esa inversión de su maquinaria. Y esto lo está estipulado en el artículo 197. Dice que los contratistas consideran a su juicio las tasas de interés y debiendo poner la tasa de interés que más le convenga. O sea, hasta aquí como que sonaría muy bonito, pero el candado viene enseguida. Dice lo que debe estar referida a un indicador económico específico y estará sujeta a las variaciones de dicho indicador. O sea, les deja cobrar una tasa de interés, pero al último los limita a que debe estar a un indicador económico específico del país. Algunos de ellos es la tasa CETES, otra es la tasa de equilibrio interbancaria, y etcétera. Hay como 3, 4 indicadores que lo pueden consultar en la página del Banco de México, pero una de las tasas que más interés les permite a ustedes ganar es la TIE, y en ese momento, para el 2016, según el Banco de México, estaba en 4.84%. Entonces, consideraremos en la tasa de interés un valor de 4.84% de acuerdo a la TIE, ¿sí? La que a ustedes más le convenga, bien, después el análisis del costo actual de la maquinaria lo haremos detallado en base a estas leyes que acabamos de mencionar. Y lo haremos el análisis conforme a la siguiente tabla. Para eso necesitamos nosotros primero considerar el valor de adquisición, que ya lo comenté, que eran los $72,000 por el precio del dólar. Ya dijimos que era $1,569,000 el valor de adquisición de la maquinaria. Tenemos que considerar el precio de las llantas. El precio de las llantas, ya vimos ahorita que el juego de llantas eran casi de 20,000, que son con exactitud son $19,840 pesos. El precio de las piezas especiales que sufren desgaste son $8,000 pesos. El valor de la maquinaria se calcula como el valor de adquisición menos el precio de las llantas menos el precio de las piezas especiales. Aquí está la fórmula. Entonces, si le descontamos al valor de adquisición, que es $1,569,000, le restamos el precio de las llantas, que son $19,000, y le quitamos el precio de las piezas especiales, que son $8,000, nos queda $1,541,943. A esto le llamaremos nosotros valor de la maquinaria. Es el valor neto ya de la máquina, que es BM. La tasa de interés ya dijimos que es la del TIE para esa fecha, es el 4.84. Para calcular la vida económica, necesitamos hacer un análisis que sería el siguiente. Me voy a ir hacia el lado derecho. Primero necesito saber cuántas son las horas efectivas que trabaja la maquinaria en un año. A eso le llamaremos HEA, horas efectivas anuales. Normalmente las horas efectivas anuales se calcula restándole a los 365 días del año que nosotros tenemos normalmente, 365 días. Le restamos 52 domingos, que 52 fines de semana que tenemos, 52 semanas le restamos los domingos, nos darían 313. Le restamos 8 días que habíamos dicho de días oficiales que marca la ley, nos quedan 305. Le restamos 5 días de costumbre y pudiéramos considerar que la máquina trabajaría 300 días.
Por 8 horas que puede estar trabajando el operador, serían en un promedio de 2.400 horas anuales. Entonces, los días efectivos, estamos considerando 300 días por 8, los 2.400 horas anuales. Esta parte es las horas efectivas, se llama horas efectivas anuales. ¿Cuál es la vida de las llantas? Pues dijimos 2 años más o menos en promedio, pero cada año tiene 2.400 horas, entonces la vida de las llantas en horas serían 2 por 2.400, serían 4.800 horas. Entonces serían 4.800 horas la vida de las llantas. La vida de las piezas especiales, que es BA, decíamos es 1 año, entonces serían 2.400 horas la vida de las piezas especiales. La prima de seguro, que es lo que les cobra el seguro, se los cobra como un porcentaje sobre el valor de la factura. Normalmente las aseguradoras les van a andar cobrando entre 1 y 2. Más o menos yo coticé y andaba en 1.6% del valor de la factura. Entonces, 1.6, ese que sería nuestra prima de seguro. Necesitamos nosotros darle mantenimiento también. Yo estoy considerando que para el mantenimiento mayor y menor, consideraré de un 20%, o sea, un factor de 0.1, pero sobre el valor de la depreciación. No es sobre el valor de la maquinaria, sería sobre el valor de la depreciación. El salario real del operador, que es SR, será de 468.94, ya incluyendo el factor de salario, pero esta es un análisis del 2016, ¿sale? Ahorita, pues para la fecha actual, tendríamos que ver cuánto sería el salario real del trabajador. Las horas de trabajo, 8 horas, tanto para el operador como para la maquinaria. El precio del combustible, en ese entonces, 14.45 pesos. Ya ahorita andamos en 21 pesos, ¿no? Más o menos. El precio del aceite, que también ya se disparó, andaba en ese entonces en 68 pesitos. La cantidad de combustible que gasta por hora la máquina se considera que anda sobre de 6 litros, bueno, 6.43 litros por hora. Ese es el combustible, o sea, lo que gasta de consumo de combustible por hora. Aproximadamente 6.43 litros por hora. Esos, si trabaja 8 horas, entonces estaremos hablando de 6.43 por 8, serían 51 litros por día. Si tienen 3 máquinas por 3, estamos hablando de 154 litros en un día de diésel. Entonces, por eso normalmente casi se va cerca de un tambo de 200 litros en un día. Aproximadamente 3, 4 máquinas se gastan un tambo. Nada más que no los vean circulando por ahí con un tambo de combustible porque los van a acusar de guachicoleros. Cuídense nada más de ese detalle. Bueno, entonces, para poder hacer el análisis, nos quedamos que entonces en la vida económica de la maquinaria, que le llamaremos BE, vida económica, se calculará como el periodo de años que fiscalmente nos permite, que son 4 años, que ya decíamos 4 años, pero por las horas efectivas anuales. Entonces, el número de años que fiscalmente les da oportunidad de la ley del impuesto sobre la renta, entonces serían 4 por 2.400, esto les da 9.600 horas de vida de la maquinaria, considerando 4 años. El valor de rescate, normalmente después de pasar los 4 años, donde ustedes ya depreciaron la maquinaria al 100%, las leyes mexicanas dicen que pueden ustedes todavía rescatar adicionalmente con un 10% el valor de la maquinaria. Que la vendan, pues ya, que la vendas ya, esa máquina usada ya vieja, dice el 10%. La actualidad es que no lo venden al 10%, los andan dando por ahí como en un 40, un 50%. Por ahí como, si costó 1.500.000, el 40% serían como 400,000, más o menos, o $500,000 O sea, fácil lo venden en $500,000 esa máquina, ¿no? Bueno, las leyes dicen que pueden ustedes rescatar un 10%. El valor de rescate, entonces, en forma más o menos general, será un 10% del valor de la maquinaria. Si valía 1.541.000, serían 154,000 pesos de valor de rescate. La potencia de la máquina, ya veíamos 79 HP.
El aceite de consumo por hora se considera en promedio más o menos de 0.2 de litro por hora, considerando los cambios el cambio de aceite, aquí está abajo, que es GA, que serían 0.056. ¿Cómo se obtiene esto? Pues bueno, pues hay que ver cuántas horas les permite hacer el cambio de aceite de la máquina. El proveedor, el mismo proveedor, el que les haya fabricante, les va a decir cada 200, 300 o hasta 500 horas de máquina, háganle cambio de aceite, ¿no? Entonces, si el cártel son 10 litros, bueno, pues lo dividen entre 10 litros, no sé si son 500 horas, pues serían entre 500 y eso les da el 0.05, más o menos es algo parecido a lo que tenemos aquí. Se hace un análisis parecido a ese. O sea, ven cuál es la capacidad del cárter, porque vamos a tener diferentes equipos, ven para cada equipo cuál es la capacidad del cárter, o sea, del depósito de aceite de la máquina, y lo dividen a cada cuántas horas le tienen que estar haciendo cambio de aceite. Y llevan normalmente un contador, las máquinas, o llevan una bitácora donde le están siguiendo cuántas horas lleva de funcionamiento y cuando lleva completa ciertas horas, órale, se va a servicio, ¿no? Bueno, el cálculo se haría de la siguiente manera. Bueno, el cálculo ya lo veremos si quieren en la siguiente clase, porque yo veo ya se me acabó el tiempo. Son las 4:04. Entonces, la siguiente clase, aquí están todas las fórmulas que debemos de aplicar para el costo fijo, después para el costo de consumo, aquí están las fórmulas, y después para el costo por operación. Y la suma de eso nos va a dar el costo por hora de nuestra máquina. Eso lo veremos entonces ya en la siguiente clase, cómo se hace el cálculo y hacemos, si quieren, sacamos la calculadora y hacemos el cálculo para cada uno de estos rubros que están aquí, que lo haremos entonces la siguiente clase. ¿Alguna duda, este comentario hasta aquí? Disculpe, profesor, yo tengo una duda, pero en el cálculo del factor de salario real, que fue lo que vimos la clase pasada. Sí, ¿qué duda hay? Cuando es que hicimos el análisis para un año completo, entonces en caso de que sea, no sé, menos de un año o más de un año y medio, ¿cómo se toma en cuenta? Si es menos de un año, se toma en cuenta, ya que tomamos 15 días de aguinaldo para calcular el total de días pagados y también una prima vacacional que depende de los 6 días que se le da por año, en el primer año de vacaciones, en el primer año laborado. Entonces, si es menos de un año, ¿eso se toma en cuenta o no se toma en cuenta? Sí, lo hacen el análisis, por ejemplo, para medio año, lo que es proporcional es aguinaldo, lo tendrían que considerar proporcional. Si en vez de 15 serían 7 días, 7.5 días, ¿no? Si lo hacen para 3 meses, pues lo hacen proporcional cuánto sería los días de aguinaldo. O sea, consideran los 3 meses que serían 90 días, ¿no? De los 90 días le suman la parte proporcional de aguinaldo que corresponda a esos 3 meses. En vez de 15, pues lo ponen cuánto es. De vacaciones también lo hacen proporcional. Lo que no es proporcional, lo que tendrían que ver son los días festivos y los días que se descansan, pues obligatoriamente. Tendrían que hacerlo para el calendario que ustedes estén analizando, ver cuáles son los días reales efectivos y cuáles son los días de descanso para ese periodo que hagan. Y ya lo que les quede, entonces el total de días pagados y el total de días laborados, entonces ahora sí hacen el cociente y continúan su proceso de análisis. ¿Sí está claro? Ok. Sí, sería lo mismo entonces para si fuera un año y medio, también se hace de manera proporcional. Así es. Normalmente lo aconsejable es que sea por año, normalmente, ¿no? Ese lo hace la mayoría por año y lo deja ahí como un factor ahí. Pero lo pueden ajustar dependiendo del periodo de la obra, ¿no? Si es una obra de 4 meses, pues lo hacen proporcional para el periodo que tengan ustedes establecidos de esa obra. Entonces, bien, vamos a dejarle aquí. Ahorita yo en el transcurso del día me comprometo ahorita a subirles ahora sí todos los apuntes que traigo atrasados con ustedes. Entonces, ahorita se los subo a la plataforma y el examen quedamos el día miércoles. Entonces, sería solamente hasta mano de obra, hasta el cálculo del costo de la mano de obra para algún rubro que sería el salario entre el rendimiento, ¿sí? Entonces, pueden hacer un formulario, eso sí, los voy a permitir que hagan un formulario. El día del examen prenderán cámaras y haremos el examen. Durará aproximadamente 1 hora y media más o menos el examen. Bien, los que estudien muy bien y que dominen todo y que sean muy rápidos, a lo mejor en menos de 1 hora ya lo tienen listo el examen, para que lo contemplen más o menos los tiempos. Bien, nos vemos entonces en la siguiente clase. Que estén bien.
Buenas tardes, Hasta gracias. luego. Nos vemos. Buenas tardes. Hasta luego.